Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Dusty Collar. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. En la última escena, Ali, Arap y Zeino pueden haber escuchado una parte de la grabación, no todo el reloj. Si los últimos momentos que Zemre empujó a Befa diciendo que la gente como tú ni siquiera debería poder respirar, porque el reloj no funcionaba, no fueron grabados, esta puede ser la razón por la que Zemre andaba libre. Y podemos entender que Ali, que dice que la única forma de salir de este juego será hablar, dice que Zemre debe confesar su crimen diciendo que yo soy el asesino. Podemos pensar en esto en las palabras de Ali, quien dice que Zemre sentirá el aliento de Befa en su cuello todos los días a partir de ahora. En otras palabras, si Zemre habla aunque sea parcialmente mientras Befa está grabando el reloj, Zemre se convertirá en el principal sospechoso, según Kynen. Kynen fue juzgado pendiente de juicio cuando fue presentado por el abogado Terget al fiscal mirando el expediente del caso, donde Kynen se bajó del techo antes de que Befa muriera y la grabación en el reloj lo demostró. Podemos suponer que será liberado o absuelto. Recordemos nuevamente la conversación de Zemre con Befa. Zemre expresó su enojo con Befa porque quería dañar a Azal diciendo ¿cómo puedes hacer esto? Luego, dijo sus últimas palabras diciendo que la gente como tú ni siquiera debería respirar o vivir y empujó a Befa. ¿Quién es Azal hoy? En respuesta a las palabras de Zemre, Befa estaba mostrando el disco duro y diciendo soy inocente, aquí hay de todo. Sin embargo, Zemre no se molestó en escucharlo. Sin embargo, no hay que olvidar que hubo un grupo que provocó a Zemre contra Befa. Gracias al grupo que incluía a Berk y Azal, podemos decir que Zemre se convirtió en el asesino de Befa a raíz de un accidente, aunque sin querer, a causa de un mentir. Como cuando tu hermano se cayó a la piscina. También está el tema de cambiar el nombre en el armario de Befa y escribir el nombre de Ali. Azal sale a relucir como una mano misteriosa, o podría ser Mavi, que está incluida en la serie. Después de que salió a la luz la prueba del reloj, también tuvimos un metrónomo como una rosa. Podemos decir que el metrónomo que Zemre ve en el armario de Befa, es decir, el instrumento que regula el ritmo y el tempo de la música, es en realidad un indicio de que todo se desarrollará más rápido después de que se encuentre al asesino. En definitiva, suenan las campanas para Zemre, pero supongo que Zemre será juzgada pendiente de juicio por su estado psicológico y posiblemente informe médico. Mira, Zemre, que abrazó el peluche y dijo no tengas miedo. Nadie sabe, empezó a parecerse a la mujer que salió de la televisión en una película de terror, en mi opinión. Como nuestro ángel, nuestro Zemre se ha ido, y vino un demonio que ha provocado la muerte de su hermano, ha matado a Befa y ha llevado a Mavi al punto de matar. Por cierto, como vimos en el tráiler, Sude Zulaldeer se unió al elenco de la serie con el nombre de Mavi en la serie Dusty Collar. Así, veremos una historia totalmente nueva, pues Mavi logró aferrarse a la vida en el último momento cuando iba a ser una de las víctimas de Zemre. Como dijo Kynen, creo que Zemre empujó a Mavi por las escaleras y esta chica volvió de entre los muertos. Ali intenta asegurarse de que Zemre es el asesino y charla con Kynen. En otras palabras, nuestro guionista abrió un nuevo camino gracias al encuentro padre-hijo. La disculpa de Berk a su padre no parece ser suficiente para arreglar las cosas. Pero gracias a las nuevas notas escritas por Berk en el episodio, el grupo vuelve a unirse bajo el liderazgo de Azal, y ahora será Zemre la excluida y la persona que se sienta sola y deprimida. Si le preguntas si Zemre, que visita la tumba de Befa, confesará todo, incluso si lo hace, el proceso se convierte en una situación completamente diferente ya que también hay un informe médico. Por cierto, disfruté las escenas del árabe sosteniendo la pantufla en la oreja en lugar del teléfono, cayendo en desgracia mientras intentaba comprar té para Duru, y la pareja almohadilla Zeya andando en bicicleta en el episodio. Las diferentes emociones en la serie se sintieron maravillosamente y la actuación de los actores fue realmente magnífica. También me encantó el escenario de Bilal Kader Dirya y la excelente actuación de Osman. La guionista Yekte afirmó que no esperaba que las parejas se enamoraran así en esta serie, y que en realidad se trataba de una obra que buscaba una respuesta a la pregunta de quién es el asesino. Pero afirmó que los jóvenes, a saber, los fanáticos de Almohadilla Ekce y Almohadilla Zeya, han llegado a una etapa de toma de decisiones debido a la emoción interminable en las redes sociales. En otras palabras, podemos decir que con la inteligencia práctica de Edge, Ar sería una curita para ti, déjame ser tu médico especialista, también formamos parte de esta decisión.
Dije antes que incluso si 1000 niños quieren una niña, una persona lo hará. Entonces dije a quién elegirá Zeino, esto es importante. Zeino se subió a la cesta de la bicicleta, en la que dijo que nunca montaría, detrás de Ar. Creo que quedará claro en unos pocos capítulos quién es la pareja ahora. Dijo la señora Yekte en la sala de chat. Ahora, la técnica de narración cambiará y Befa se posicionará de manera diferente en la serie. Obtendrá todas las respuestas, al menos la mayoría de ellas desde el principio. Realmente no hagan pareja, ya que esta no es una historia de amor, no esperábamos que fuera así, en realidad, quién fue el asesino, pero no anticipamos que las parejas serían tan amadas. Una solución sencilla es mostrar parejas, luego pensamos en las historias bomba que vendrán a las otras historias, será más dulce. Nadie pelea, tú no nos atacas. Esa fue la descripción. Mientras tanto, podemos ver nuevas imágenes y nuevas historias sobre Befa. Me pregunto si hay diferentes situaciones relacionadas con el motivo de la locura del tío Osman o de su madre. ¿Es Befa así de pura e inocente, o veremos otras historias que nos sorprenderán? Significa que estos temas también estarán incluidos en la serie. Francamente, cada episodio es diferente y estamos viviendo una buena emoción. La serie continúa magníficamente, mientras los índices de audiencia sigan así, espero que nuestra serie dure mucho tiempo. Mis amigos que aman la serie Dusty Collar, no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.